Diseño inteligente, Darwin contra Dios, episodio 2. La evolución ha realizado una predicción y la ha acertado. Así que, ¿la genética moderna y la biología molecular apoyan la teoría de la evolución? La avalan incluso en los detalles. Cuanto más nos acercamos a los detalles del genoma humano, más fuerza adquieren las pruebas. Darwin no conocía la biología molecular ni el ADN, aunque hoy en día son los campos de los que proceden la mayor parte de las pruebas. Pensadlo un poco. Una persona del siglo XIX hacía predicciones que hoy se confirman en los laboratorios de biología molecular. Confirma que era una teoría muy buena. No ha habido ni una sola observación, ni un experimento durante 150 años que contradiga las líneas generales de la teoría de la evolución. Cualquier teoría que se mantenga en pie durante 150 años es una muy buena teoría. Eso es la evolución. Y la comprensión de la evolución, tal como la había planteado Darwin, ha descubierto muchos secretos sobre la vida junto a la genética. Es un esquema explicativo en el que se enmarca el resto de la biología. Lo usamos en sus aplicaciones prácticas, en la medicina, en la agricultura, en la industria. Si tenemos vacunas contra la gripe, es gracias a nuestro conocimiento sobre la evolución. En muchos casos supone una gran diferencia. No es algo que tuvo lugar en el pasado, es algo que ocurre ahora. Si la evolución ha superado el examen, ¿qué podemos decir sobre el diseño inteligente? ¿Sigue las mismas normas? Si se alega que hay una causa no natural, una fuerza espiritual, no tendré manera de ponerlo a prueba. Entonces, ¿las causalidades sobrenaturales no se consideran parte de la ciencia? Sí. Pido disculpas al tribunal, pero soy fan de los Red Sox de Boston y no puedo resistirme. Podríamos decir que el motivo por el que los Red Sox se recuperaron después de perder 3 partidos contra los Yankees de Nueva York fue porque Dios estaba harto de ver ganar a George Steinbrenner y quería ver una victoria de los Sox. Le sorprendería la cantidad de gente de mi pueblo que cree que esa es una explicación lógica para lo que sucedió el año pasado. Y podría ser cierta. Pero no sería ciencia. No es algo científico. Y está claro que no podemos demostrarlo. El problema principal del diseño inteligente es que no podemos usarlo para explicar el mundo natural. Es un argumento negativo. Dice que la teoría de la evolución no funciona y que por eso todo está hecho por un diseñador. Si la evolución no funciona, ganamos por defecto. Pero cuando les preguntas, ¿qué os explica el diseño inteligente sobre la naturaleza? ¿Os explica qué hizo el diseñador o qué usó para crear las cosas? ¿Su finalidad? ¿Os dice cuándo lo hizo o por qué lo hizo? ¿Os dice algo de todo eso? Se trata de un argumento negativo y no se puede hacer ciencia partiendo de un argumento negativo. Después de 3 semanas de declaraciones sobre la naturaleza de la ciencia, las pruebas a favor de la evolución y los errores del diseño inteligente, los demandantes habían presentado su caso. Viendo el juicio, aprendía sobre la teoría de la evolución y sobre el lugar que ocupa en el siglo XXI. Si te concentrabas en el tema, te absorbía y pasaba el día entero y salías pensando, lo que me han contado es alucinante, es gente muy elocuente y muy culta. Era estupendo. Los abogados de la acusación habían preparado bien el caso apoyando muy bien la teoría de la evolución. Pero también había la sensación, sobre todo entre los que no acudían al juicio a diario, de que cuando empezara la otra parte también escucharíamos argumentos muy interesantes. Ahora el tema central era, ¿lograría demostrar la defensa que el diseño inteligente era una teoría científica? ¿Qué pruebas podían aportar para justificarlo? Mientras la batalla en el Tribunal Federal se intensificaba, el ambiente en Dover había pasado de ser hostil a ser peligroso. Tammy Kitzmiller, la principal demandante que tenía una hija en la clase de biología de bachillerato del Instituto de Dover, había empezado a recibir correos con amenazas al iniciarse el juicio. Una es bastante inquietante. Creo que esta era la que tenía un párrafo. La última frase dice:
Madeleine Murray apareció muerta por haber eliminado la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. Así que cuidado con las balas. Me aseguré de que mis abogados tuvieran una copia y de que llegara a manos del FBI. Nos atacaban por todos lados. La gente de la comunidad nos amenazaba en los periódicos. Nuestros propios compañeros de profesión comentaban sobre lo que estábamos haciendo en Dover. Preguntaban por qué dejábamos que sucediera. La gente de la comunidad nos llamaba ateos, algo particularmente ofensivo para dos miembros del departamento porque somos hijos de pastores. No comprendía cómo los profesores se podían considerar cristianos, ir a la iglesia, hablar sobre Dios, hablar sobre Cristo y luego ir a la escuela 5 días a la semana para hablar sobre Darwin y enseñarlo como si fuera verdad. No como una teoría, sino afirmando que las cosas son así. No lo entiendo. Para mí eso es ser un hipócrita. Bill Buckingham, el principal responsable de la polémica que terminó en los juzgados, hizo unas declaraciones sorprendentes. Dimitió del comité escolar y se marchó del estado alegando que tenía una salud frágil y problemas con la oxicodona tras una operación. Faltaban unos pocos meses para las elecciones del comité escolar y 8 de los 9 puestos esperaban al mejor candidato. El diseño inteligente se enfrentaba a una prueba tanto en las elecciones como en los juzgados. Brian Ream, uno de los profesores de ciencias que ya había cambiado de escuela, se presentó. No podía trabajar para un comité que obligara a enseñar religión en clase de ciencias. Tengo hijos que van a la escuela en el distrito y ese no es el tipo de escuela que quiero para ellos. Solo había 2 opciones, cambiar a toda la familia del lugar o intentar solucionar las cosas en nuestro distrito. Optamos por intentar poner resolución. Pero cuando se metió en campaña, se volvió a encontrar en la línea de fuego de la guerra de la evolución. El problema con el que me topaba cuando empecé a ir de casa en casa es que la gente me juzgaba automáticamente. Pensaban que tú eras distinto y que ellos eran buenos cristianos. Nunca votaríamos por ti y te daban con la puerta en las narices. Luego abrían las ventanas para gritarte que eras un desgraciado o un ateo. Para los Ream era muy doloroso. Los dos participan activamente en su iglesia y dirigen un curso de verano sobre la Biblia. Tenemos un vecino que fue elegido para el comité escolar y era partidario del diseño inteligente. Hacía campaña y criticaba a nuestra familia. Decía que éramos ateos y que si nos votaban, Dios no estaría contento con ellos. Para preparar el caso, la defensa había reunido a 8 expertos para que declararan, entre los que había varios miembros destacados del Discovery Institute, la organización de Seattle que aboga por el diseño inteligente. Pero de esas 8 personas, 5 no se presentaron a declarar. Los testimonios empezaron a fallar. Aún no sabemos qué sucedió, pero había algún tipo de desacuerdo entre el Discovery Institute y el despacho de abogados Thomas More sobre cómo había que llevar el caso. El canal Nova intentó entrevistar a algunos miembros del Discovery Institute en diversas ocasiones para hablar de este y de otros temas. Pero el instituto planteaba unas condiciones que no se ajustaban a la práctica periodística habitual. La defensa no necesitaba muchos declarantes para hacerse con la victoria. Nuestro objetivo no era refutar la teoría darwinista. Queríamos demostrar que hay científicos que creen que había datos empíricos que avalaban el diseño inteligente. Eso era todo. Pensábamos que si lograban argumentar que había bases científicas que avalaban el diseño inteligente, cabía la posibilidad de que el juzgado creyera que era una propuesta válida para la enseñanza. Creo que todos estábamos expectantes. Queríamos ver si los del diseño inteligente tenían algo que exponer, pero en cuanto terminamos nuestras declaraciones, parecía claro que todo dependía del testimonio de Michael Behe. Michael Behe era un científico miembro del Discovery Institute, autor de un conocido libro sobre diseño inteligente, La caja negra de Darwin, y de cientos de artículos sin relación con el tema en revistas científicas.
Behe rechazó las entrevistas para este programa en varias ocasiones, pero sus declaraciones en el juicio se mantienen por escrito. Doctor Behe, ¿cuál es su profesión? Soy profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lehigh, en Belén, Pensilvania. ¿Es usted bioquímico? Sí, es así. ¿Cuántos años hace que da clase en la universidad? 23. Señor, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una teoría científica que propone que algunos aspectos de la vida se explican mejor si son obra de un diseñador y que la presencia de ese diseñador en la vida es real y no solo aparente. ¿Se basa en creencias o convicciones religiosas? No. ¿En qué se basa entonces? Se basa en pruebas empíricas y físicas que podemos observar en la naturaleza, además de unas conclusiones lógicas. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra diseño? Está explicado en mi libro, La caja negra de Darwin. En esta cita del capítulo 9 encontramos una corta descripción del término. ¿Qué es el diseño? El diseño es una distribución determinada de las partes del todo con una finalidad. Cuando nos damos cuenta de que las partes se han distribuido para cumplir con un propósito, lo llamamos diseño. Parte de la estrategia de la defensa era enseñarle al juez ejemplos de sistemas biológicos que ellos consideraban demasiado complejos para haber evolucionado por selección natural y por lo tanto creían que habían sido producto de un diseñador. ¿Podría darnos un ejemplo bioquímico de diseño, doctor Behe? Sí, está en la siguiente diapositiva. Creo que el mejor y más llamativo ejemplo del diseño inteligente es el llamado flagelo bacteriano. Aquí vemos un esquema sacado de un libro de texto muy común en las universidades del país. El flagelo bacteriano es literalmente el motor que las bacterias usan para nadar. Para cumplir esa función disponen de una serie de partes que reciben la orden. Esta parte de aquí, llamada el filamento, es el propulsor. El motor es rotatorio. La mayoría de la gente a quien le explican su función entiende que estas partes reciben una orden con una finalidad y eso indica el diseño. Bajo el microscopio parece que las bacterias propulsadas por el flagelo hagan acrobacias. Dan vueltas y giran en espiral gracias a ese filamento en forma de látigo. El propulsor recibe la fuerza de un motor diminuto que forma parte de una estructura compleja compuesta por 40 tipos de proteínas. El flagelo bacteriano tiene un aspecto parecido a la descripción que Julio Verne hacía del futuro. Tiene una apariencia mecánica, con engranajes y colas que se mueven. Y según Behe, si falta alguno de los elementos del sistema, el motor no funciona. Behe dice que estos sistemas son complejidades irreducibles, un término acuñado por él, y afirma que no pueden haberse desarrollado de manera natural. Hay ciertos aspectos de la vida, organismos, órganos e incluso células que solo pueden haber aparecido como unidad. En otras palabras, no pueden haberse formado por la combinación de unas partes, ni en millones y millones de años. Deben haberse creado como un todo, juntos, como unidad, porque su composición funciona muy bien, y si quitamos una parte, dejan de actuar.